Ayer empezamos una nueva semana, ya finalizando este mes de junio, 28 de junio, y este es un lugar para Dios en casa en este lunes de la semana número 13 del tiempo ordinario. Nos acompaña el libro del Génesis en el capítulo 18, de los versículos 16 al 33. Uno de los apartes de esta lectura nos dice lo siguiente: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él. Pues miren, esta lectura nos ofrece un diálogo entre Dios y Abraham, después de que el Señor decidió confiar a Abraham y con una confianza muy grande habla con él, le habla como un amigo y le confía los planes sobre el futuro de la ciudad de Sodoma y de todos sus habitantes. La cuestión es importante. El mal se extiende como la hiedra y es necesario frenarlo, destruirlo, para que no siga corrompiendo todo lo que toca. El autor quiere mostrarnos a través de este relato la gravedad del pecado y todo el daño que provoca a su alrededor. Pero hay una segunda cuestión. ¿Habrá en medio de una situación como esta tan grave algo que salvar, algo que rescatar? Y es por eso que Abraham empieza a decirle a Dios: si hay 50, ¿cómo los vas a destruir? ¿Cómo van a morir esos inocentes? Pero luego empieza a bajarle: y si hay 45, y si hay 40, 30, etc. Hoy encontramos a un Abraham que intercede por un pueblo. Yo intercedo ante Dios por las necesidades de los demás. Muy especial tener en cuenta esto. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, de los versículos 18 al 22, nos dice que viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Esto es muy importante, porque dejando por un momento la narración de los milagros, leemos un breve pasaje con unos relatos de vocación. Primero es un letrado y luego uno que ya era discípulo. Jesús les va a hacer ver a ambos que su seguimiento va a ser difícil y radical, que Él no tiene dónde reclinar la cabeza, o sea, que no esperen ventajas materiales, porque Jesús sigue una vida de peregrino, de apóstol itinerante, desarraigado y pobre. Por eso, a los que queremos ser seguidores de Jesús, se nos recuerda que esto nos va a exigir un desapego de todos los bienes materiales, incluso de nuestra familia. No es que nos vamos a olvidar de la familia, ni que no nos va a volver a importar, no. Pero hay que ser radicales, hay que tomar una decisión, y sobre todo es una decisión trascendental, una decisión en la que Jesús sea la prioridad de nuestra vida. Pues era la reunión del domingo por la noche de un grupo apostólico en una parroquia. Después de entonar unas canciones, el sacerdote de la iglesia se dirigió al grupo y presentó a un orador invitado. Se trataba de uno de sus amigos de la infancia, ya entrado en años. Mientras todos lo seguían con la mirada, el anciano ocupó el púlpito y comenzó a contar esta historia. Un hombre, su hijo y un amigo de su hijo estaban navegando en un velero a lo largo de la costa del Pacífico cuando una tormenta les impidió volver a tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el padre, a pesar de ser un marinero de experiencia, no pudo mantener a flote la embarcación y las aguas del océano arrastraron a los tres. Al decir esto, el anciano se detuvo un momento para mirar a dos adolescentes que recién mostraban interés y continuó su relato. El padre logró agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida: escoger a cuál de los dos muchachos tirarle el otro extremo de la soga. Tuvo solo escasos segundos para decidirse. El padre sabía que su hijo era un buen cristiano y que el amigo de su hijo no lo era. La agonía de la decisión
era mucho más grande que los embates de las olas. Miró en dirección a su hijo y gritó: «Te amo, hijo mío». Después de gritar, volteó en dirección al amigo y le tiró la soga. En el tiempo que le tomó al muchacho llegar hasta el velero volcado, su hijo desapareció bajo los fuertes oleajes en la oscuridad de la noche. Jamás lograron encontrar su cuerpo. Los dos adolescentes, que estaban escuchando con suma atención, atentos a las próximas palabras que pronunciara el orador invitado. El padre, continuó el anciano, sabía que su hijo pasaría la eternidad con Cristo y no podía soportar que el amigo de su hijo no estuviera preparado para encontrarse con Dios. Por eso sacrificó a su hijo. Cuán grande es el amor de Dios que lo impulsó a hacer lo mismo por nosotros. Dicho esto, el anciano volvió a sentarse y hubo un tenso silencio. Pocos minutos después de concluida la reunión, los dos adolescentes se encontraron con el anciano y uno de ellos le dijo: «Esa fue una historia muy bonita, pero a mí me cuesta trabajo creer que ese padre haya sacrificado la vida de su hijo con la ilusión de que el otro muchacho algún día se decidiera a seguir a Cristo». «Tienes toda la razón», le contestó el anciano mientras miraba su Biblia gastada por el uso. Y mientras sonreía, miró fijamente a los dos jóvenes y les dijo: «Pero esa historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su hijo por mí. A mí también me costaría trabajo creerlo si no fuera porque el amigo de ese muchacho que fue devorado por las aguas era yo». Seguir a Cristo implica arriesgarlo todo, perderlo todo. ¿Y yo estoy dispuesto a hacerlo? La vida que nos ofrece a cambio de decidirnos por Él es única, es maravillosa. ¿Estoy dispuesto a seguirlo? Aún a pesar de que muchas veces todo sea adverso. Que Dios nos ayude desde la misión y la vocación que tengamos cada uno de nosotros, nos ayude a decidirnos por Él, a seguirlo y a encontrar en Él la vida eterna. Que Dios nos bendiga en este lunes y que sobre todo podamos sentirnos felices de poderlo seguir a Él. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un lunes lleno de muchas bendiciones para todos ustedes.